Hola, 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 ¿cómo están? Yo estoy muy bien, soy Jorge Caran, el doctor Caran 8K. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más en un nuevo podcast de reflexiones en 8K. ¿Les cuento un chisme? Ese es el tema de hoy. Voy a contar un chisme alrededor de videojuegos. Bueno, aquí me parece importante señalar que en otros contextos lo van a ver como housepeat, como susurro, como cotilleo, pero en general, digamos que el significado de chisme en español latino es lo mismo que va a significar en los otros contextos. Y sí, curiosamente me encontré con que hablar sobre el chisme y su relación con los videojuegos puede ser otra manera de explicar, por extraño que suene, el por qué hago streaming, el por qué trabajo en videojuegos, el por qué de manera perseverante, continua, incansable, persistiendo, insistiendo y no desistiendo, transmito y comparto ciertos videojuegos y cierto estilo de jugar y cierto estilo de hablar sobre los videojuegos. También, por esa misma razón, comparto el podcast de esta manera. Y tiene que ver con lo siguiente. Varias veces me encuentro yo mismo con la reflexión, pero también me la han dicho varios y varias, de por qué no transmito cierto tipo de juegos, por ejemplo. Sí, hombre, que League of Legends me va a llenar las redes y que genial que lo transmite. Que Valorant va a funcionar muy bien, que Fortnite. Ojo, no es que a mí no me gusten esos juegos, me gusta ver a la gente jugar, pero yo como tal no siento además que ese tipo de juegos me funcionen para el mensaje que yo quiero dar. ¿Sí? Y máxime cuando son juegos que perfectamente tú puedes estar con cualquiera de esos juegos y no más en la vida. Hablemos de un FIFA, por ejemplo. Juegos que te atrapan de un modo tal y tienen tanta mecánica, tanto diálogo, tanto discurso, tanta cultura en su interior. World Cup, el mismo Dead by Daylight, géneros muy distintos, Call of Duty, géneros muy distintos, pero que van más allá, por ejemplo, de una experiencia narrativa, de una historia puntual que tenga inicio, clímax, desenlace. No, tienen todo un contexto muy fuerte que hace que una persona perfectamente se quede con ese juego, además por el lore, por la cantidad de significados, por el contexto, por la comunidad que establece, en fin, ahí se queda. Y le va muy bien. No es mi estilo en juegos. El tipo de juegos que a mí me gusta transmitir, curiosamente, está muy de la mano de los juegos indie, por ejemplo, y particularmente de aquellos juegos, porque también juego AAA por supuesto, pero juegos que para mí es clave que tengan una historia, una narración, una campaña, algo que decir directo, puntual, y un mensaje que yo pueda compartir, no el mensaje necesariamente del juego, sino como yo lo entiendo. ¿Sí? Al fin y al cabo, vuelvo a decir mi historia, tengo 54 años, de esos 54, desde los 5 estoy jugando videojuegos, y llevo 35 años investigando videojuegos, ya va a llegar a los 36, lo mismo ya va a llegar a los 55. Mi investigación doctoral de maestría, publicaciones e investigaciones ha sido desde hace 35, ya en breve 36 años dedicada a videojuegos, y eso hace que cuando yo juego un videojuego, definitivamente el juego pues es atravesado y yo soy atravesado por el juego. De modo tal que lo que yo opino sobre el videojuego es distinto a lo que de pronto tú opines sobre el videojuego. Yo no estoy diciendo que tu opinión sea ni mucho menos la incorrecta. Y merece todo el respeto del mundo, por supuesto. Pero la mía también. Lo que yo opino también. ¿Sí? Y es lo que vengo a hablar alrededor de ello. Y ahí viene el nexo con el chisme. Imagínense que el tema del chisme, y por eso me llamó tanto la atención y dije, oiga, voy a hablar sobre ello. Es un tema que ha traído a muchísimos contextos, muchísimos científicos, muchísimos académicos, porque ha estado presente en la cultura y de manera milenaria.
y hay bastantes investigaciones sobre ello, que llegan a destacar incluso que los videojuegos, que el chisme, que el cotilleo es adaptativo en el ser humano, que incluso permite establecer relaciones, vínculos, ligue, estrategia incluso. Y es interesante pensar que una enorme cantidad de conflictos entre culturas, naciones, han tenido el cotilleo, han tenido el chisme, tanto en lo que lo provoca como en lo que lo soluciona, ¿sí? El ser humano es muy dado a ese tipo de estrategias, a ese tipo de vínculos que a veces pueden generar dificultad. Me contaron, me dijeron, y a partir de eso se establece toda una novela. Ya que hablo de novela, la palabra novela, no ver algo, también juega ahí, porque muchas veces para que una novela funcione es necesario que ciertos elementos no se den. Es necesario que, dígame si a ustedes no les pasa que se desespera, ay, pero ¿por qué no le dice? Con que usted le diga tal elemento ya se soluciona la novela. Pues claro, pues se soluciona y no hay película, no hay novela, ¿sí? Entonces es necesario que algo quede sin ser mencionado. En otro tiempo podría apelar a Edgar Allan Poe con el cuento de la carta robada, que era una historia alrededor de una carta que nunca se dice el contenido. Lo que es, de pronto, hoy es más fácil simbolizarlo con novelas de los 80, de los 90, en las que gracias a que no había celular, no había móvil, el celular, el aparato, la gente no se enteraba de ciertos elementos y con eso ya teníamos para generar una cantidad de embrollos. Es a eso a lo que refiero. Pues bien, los videojuegos no escapan a ello. Por eso los videojuegos tienen ese factor social tan importante, ¿sí? Porque en los videojuegos también está el sujeto, que a veces uno no sabe qué cara es, qué rostro es, pero está diciendo cosas en los juegos sociales, por ejemplo. Igual que en las redes sociales. Solo que ahí la persona está interactuando con un avatar, con un personaje que le permite asumir otro tipo de roles, le permite asumir otro tipo de entidades que generan ciertos esquemas. Por supuesto, en los videojuegos también aparecen relatos muy fuertes de todo tipo. El género independiente también, como en las películas, como en la novela, ha permitido que ciertos juegos necesiten mucho la interpretación del que lo está jugando. Y eso hace que yo lo interprete de un modo y otra persona de otro y otra a su modo. Estableciéndose también hay unos vínculos muy interesantes entre el jugador y el juego. ¿Sí? Y esto es lo que empieza para mí a generar un efecto fascinante. No basta con que yo esté jugándolo. Ya les digo, yo llevo más de 50 años jugando videojuegos hoy por hoy, Dios mío. Pero una cosa fue jugarlos de pronto en la zona de confort de mi hogar, en horario nocturno, 2 horas diario más o menos. Tenía ese parámetro establecido, muy riguroso, incluso a veces fines de semana un poco más, claro, para poder, no saqué un doctorado nomás jugando videojuegos, evidentemente, y ni saqué adelante un trabajo, ni una familia nomás jugando. Tenía que darle el espacio a los juegos, pero también mi espacio a las demás actividades vitales, claramente. Bueno, pero había un escenario de cierto confort en la medida que había una especie de soliloquio. Es el juego conmigo. Sí me pasó varias veces que me encontraba con tal cúmulo de emociones con lo que estaba jugando. Quienes hayan jugado títulos como Death Stranding, títulos como Final Fantasy, qué sé yo, el 7, el 8, el 9, el 10... por hablar de ellos, quienes hayan jugado el mismo Super Mario Galaxy, el Life is Strange, por señalar algunos juegos, afortunadamente para mí han sido muchísimos. En más de una ocasión, el Snake Eater, yo quería llorar de lo que estaba viendo, pero llorar ante la emoción de ver cómo se daban ciertas situaciones y ciertas relaciones, por ejemplo, con la intencionalidad del enemigo. Gran frase del maestro Shigeru Miyamoto: no pierdan la intencionalidad del enemigo, porque ahí hay una historia de fondo más fuerte de la que uno llega a imaginar. Bueno, terminaba o estaba en esa sesión, ya iba a descansar, caramba, y llegaba a veces con la lágrima alborotada, con toda esa sensación encontrada, y quería compartir de pronto con mi señora, que pronto estaba durmiendo o estaba viendo alguna película, y decía: mira, me pasó esto tremendo en el videojuego tal. Y ella, muy querida, muy amorosa, me decía:
Bien. Qué bueno, qué interesante, amor. Y eso, en el mejor de los casos, no había una interlocución tan válida, en el sentido que no es culpa de ella, me faltaba, pero culpa mía, porque estaba dialogando con alguien que no había visto el videojuego, que no lo estaba jugando. Cuando empiezo a transmitir, inicialmente Facebook, luego YouTube, luego Twitch, ahora estoy en prácticamente todas, afortunadamente. Cuando transmito, tengo un interlocutor, y no uno, varios interlocutores, siendo que el ejercicio sea fascinante. Yo por eso lo digo y lo reitero y lo repito, no necesito que estemos montones ahí, porque con uno solo hay veces genero el super diálogo. Ojo, hay veces con ninguno, porque sé que hay otra persona al otro lado, ¿sí? Es decir, en algún momento este video, por ejemplo, será escuchado. Aquí estoy, podría decir, estoy en un monólogo, pero no, este material, este podcast va a ser escuchado, alguien me va a escuchar, e igual yo no lo estoy hablando para mí solo. Estoy haciendo un efecto reality, si se quiere, porque cuando estoy hablando frente a la cámara, presumo que alguien me está escuchando y va a establecer un vínculo, un diálogo. Ahí empieza el cotilleo a entrar en vigor. Ahí empezará el chisme, el rumor. Oiga, pero ¿por qué dice eso? Pero ¿por qué este señor de 54 años que sacó adelante un doctorado en educación y sociedad, que ha dedicado toda su vida a la academia, está hablando de videojuegos y ha jugado tanto y juega este tipo de títulos y se deja impactar tanto? ¿Por qué el doctorado lo llevó a eso, por ejemplo? ¿Por qué sus estudios de magíster lo llevaron a ello? ¿Por qué su pregrado llegó hacia allá? ¿Por qué su labor, vida académica además? Y ahí empieza a generarse todo un diálogo, todo un chisme, todo un terreno fértil, absolutamente fértil para el diálogo, para la discusión, para el desacuerdo, por supuesto, para acuerdos, para opiniones y para construir esa comunidad gamer tan maravillosa. ¿Sí ven por qué yo no hablo de que necesito miles de personas? Fantástico, fantástico que este material lo vean miles, fantástico. Pero es que cuando yo ya lo armo, ya estoy hablando con miles. ¿Cuántos escuchen, cuántos no? Pues ya será el destino, el encargado de generar que lo que yo planteé acá sea lo suficientemente atractivo para miles o para unas personas. Ahora bien, no tiene por qué ser atractivo para todo el mundo, ni para todos, ni para todas, no. Este material le va a llegar a algunos más que a otros, con los que hagamos comunión, ¿sí? Con los que digan, a mí también me gustan los videojuegos porque estoy viendo algo más, encuentro algo más, aparece algo más. Acá, cuando yo me enfrento contra este enemigo, encuentro algo. Cuando aquí me dicen que haga esta misión y no esta. Cuando me ponen a elegir y me doy cuenta que mi elección genera algo. Todo eso se ve en los juegos, ¿sí? Cuando me ha pasado en algunos juegos fantásticos en donde yo no quiero hacer la acción, pero si no la hago, tendré que perder, por ejemplo. Y digo, uy, ¿cómo un juego me confronta con eso de esta manera? ¿Cómo lo logra? Fantástico. Porque los juegos, mis queridos amigos, amigas, han evolucionado también. Yo he envejecido, los juegos han evolucionado. Entonces empezamos a encontrar acá una relación absolutamente fantástica. Mal haría yo en decir que fui el primero en plantearlo. No. Muchos autores lo han planteado desde hace años, décadas, quizás siglos. Claro, no necesariamente, evidentemente no con videojuegos, pero sí con ese espíritu, con ese quehacer lúdico, creativo en el ser humano. No es gratuito que algunos lo hubieran denominado el ocio creativo, por ejemplo, ¿sí? No es gratuito que algunos esto lo hayan denominado la teoría del juego, la teoría de la creación, la teoría... ¿sí? Hay una serie de conceptos que empiezan a confluir, a unirse y uno dice, qué interesante. Porque cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, los mitos, empieza a encontrar estos cotilleos, empieza a encontrar estos chismes ahí generando concepto cultural. A ver, los juegos son una de las tantas expresiones que han tenido varios de estos métodos de divulgación, como es la pintura, como es la fotografía, como es la película, como es el cine, como es la novela, como es el libro, como es el teatro y como son los videojuegos, en donde uno se encuentra con datos, con información que después dice, uy, esto lo planteó
y 20 años o 2 años o 50 o 100, se cumplió. Miren, yo no olvido un cómic de Asterix y Obelix en donde Asterix se enfrentaba al general Coronavirus, mucho antes de que pasara todo lo que sucedió. No puedo olvidar a Death Stranding y el fantástico Hideo Kojima en un trabajo que planteaba una especie de posapocalipsis en donde lo importante iba a ser la comunicación, iba a ser tan central. Caramba, y al poco tiempo se da la pandemia. Él mismo dijo, no me lo estoy inventando, él mismo dijo que para Death Stranding 2 tuvo que cambiar muchas cosas porque en efecto pues se estaba dando cuenta que había generado ese tipo de articulaciones. Sí, Kojima es un genio, nadie lo va a quitar y yo menos. Pero es claro que en la estructura del videojuego se presta para que nosotros también generemos una creación futurista muy interesante, una especie de, yo lo he denominado algoritmo de futuro, ¿sí? Porque cuando uno hace un guión diciendo un what if, qué va a pasar, qué va a suceder, tiene una intuición lo suficientemente interesante y oportuna, pertinente, como para que varias de las cosas que uno articula de lo que va a pasar sucedan en efecto. ¿Sí? Es una de las cosas que más me atrae a mí de la ficción, por ejemplo, en relación al mito. El mito es una manera de explicar eventos pasados, la ficción una manera de explicar eventos futuros. Y en ese sentido, el videojuego te enriquece algo que se llama competencia ficcional. No soy yo tampoco el primero que lo ha hablado, pero sí que me ha interesado ese tema, sí que me atrapa. Y me pasa muchas veces. Cuando estoy jugando, ¡pum!, algo se me prende cual Satori y digo, wow, aquí hay un mensaje fuerte, acá hay un mensaje poderoso, acá hay algo muy chévere. A propósito, tuve la fortuna de ver, y la aprovecho y invito, la película de Mario Movie. Peliculota, me gustó, ¿qué hacemos? Me gustó, yo sé que la crítica le está dando palo, como suelen hacerlo, y bueno, es su función, cotilleo. A mí me gustó, y me encontré con un mensaje, porque no va a ser spoiler, igual mucha gente todavía no la verá al momento que escuchen o vean este podcast. Me encontré con un mensaje que me llena mucho. Cuando salimos con mi hijo, él me preguntaba qué fue lo que más me gustó de la película. Además me encantó que mi hijo me preguntara eso, no fui yo el que le preguntó, sino fue él. Y por toda respuesta le dije que lo que más me había gustado era cómo Mario no se rendía. Y varios le dicen a Mario, tú no te rindes. Yo me identifico con eso plenamente. Quienes me conocen saben que soy perseverante, insisto, persisto, no me rindo. Y no me rindo en virtud a que aprovecho al máximo esa competencia ficcional de los videojuegos y esa competencia resiliente que generan los videojuegos y a ese discurso que traen los videojuegos de insiste, 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 no te rindas. Incluso si está fácil, no, venga, le hacemos otra vez. ¿Sí? Venga, lo probamos otra vez. No quiere decir, porque ya sé que más de uno me va a decir, usted los juegos difíciles no. Pues claro, yo no soy invulnerable. Yo pierdo muchas veces, pero me encanta insistir, me encanta perseverar, ¿sí? Con algunos juegos de pronto no doy qué hacemos, pero con muchos ese propósito me gusta. Pero más allá de eso, porque es que es aún en el juego fácil, por así decir, es ver que el personaje está ahí. El personaje plantea un lugar de existencia. Y Mario perseveraba, independiente de los golpes, los desafíos, las dificultades, ahí estaba. No es ni mucho menos el único ejemplo, por supuesto, pero eso para mí de esa película me gustó mucho, ¿sí? Ya lo he dicho en otros momentos, alabo la historia de jugadores de fútbol que obtienen ya en el ocaso de su carrera el campeonato mundial de fútbol. Y se vuelven héroes en ese momento. ¿Saben a quién me refiero seguramente? Entonces, ese tipo de escenarios que se dan en un terreno que de alguna manera es lúdico, ¡wow!, es fantástico. Es fantástico. Porque en el videojuego empieza a aparecer eso. Y es en el momento del streaming cuando me encuentro con otras personas con las que interlocuto y me empiezan a decir, sí, no, de pronto, vea, tal. Y se genera ahí una discusión
fantástica, agradable, divertidísima. Claro, a veces hay polémica, hay veces hay desacuerdo. Además, es también la dificultad que estoy jugando y hablando a la vez, pero es una delicia, ¿sí? Y empiezo a encontrar ello. Claro, en YouTube tengo otro estilo. En este momento ustedes lo habrán visto, que aquí traigo juegos en una especie de revisión breve, de análisis breve con algo de gameplay y ya. Cuando vamos hacia Twitch, ahí me explayo, ahí me voy mucho más y ahí empieza el cotilleo, ahí empieza el chisme, ¿sí? Ahí empieza algo más, ese elemento de más que le da el agrado al streaming, por lo menos para mí. Y sí, también debo decir que mi canal, contrario a lo que pudiera parecer con lo que estoy viendo, no es que sea de chismes, no. Si algo me gusta es estar bastante bien fundamentado en lo que estoy hablando. Pero lo que quiero señalar es que empieza a aparecer el discurso de lo que no se dice cuando uno está jugando. Usted va a perder. Usted no sabe por dónde es. Y el otro trata de decir, ¿pero por qué no hace esto? Ah, genial. Y yo a veces soy consciente, otras veces no, por supuesto, y no doy. Y es una delicia, porque incluso el que está al otro lado ya los he descubierto y las he descubierto. Hay veces estoy en una perdida. Tengo hasta esta animación a ver si sale. Sí. Estoy perdido. Y sufro enormemente cuando eso pasa. Y la gente a veces sabe. Y me dejan ahí. ¿Sí ven? Hay algo que no se cuenta. Y que muchos pueden ya saberlo. Pero saben que si lo sé, no, pues no va a seguir evolucionando. Sí, no va a seguir creciendo. Y no lo va a encontrar por mi cuenta. Hay tanta información, tanto dato, que empieza a aparecer en el streaming en el momento que juego ahí, porque es que ahí estoy jugando, hablando, interlocutando, sufriendo si se quiere, pero le voy dando con toda, ¿sí? Le voy trabajando y encontrando hallazgos, ¿sí? Que hacen de la experiencia del videojuego, para mí, una experiencia única, ¿sí? Claro, puede que otros lo encuentren en el cine, en la literatura, en la música, en la poesía. ¿Por qué no? Pero yo lo encuentro en los videojuegos, ¿sí? Por supuesto que voy a respetar a todas las personas que lo encuentran en esos escenarios. Pero pido también que me respeten a mí. Bueno, y si no me respetan, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Ahí yo voy a seguir. Mientras el de arriba me autorice, ahí estaré jugando, ¿sí? Y lo estaré haciendo con amor, con mística, con entrega, con pasión. Porque esto me encanta. Y esto me permite sentir una experiencia completa de vida. Por eso digo, porque la vida es juego. Y lo digo plenamente convencido. Nadie ha dicho que los juegos son fáciles. Nadie ha dicho que los juegos no traen desafíos. ¡Por supuesto! Por supuesto que lo traen. Nadie ha dicho que los juegos no tengan un rumor, un chisme, algo más. Un punto clave que si lo averiguo, logro tener una resolución. ¡Qué fantástico cuando lo encuentro! ¿Ven? Eso es lo que durante todo este tiempo he dedicado al proceso de los videojuegos y he tenido un encuentro maravilloso que me ha mantenido durante 50 años jugando. Y como quisiera, y le pido a la vida otros 50 años hacerlo, ¿sí? Porque ha sido muy rico, ¿sí? Es muy rico ver que aparece otro juego, aparece otra expresión, aparece otra dinámica, aparece otro estilo jugable, aparece otra narración, aparece otro inicio, otro clímax, otro desenlace. Y ahí seguimos. Mis amigos, esto era lo que tenía para compartir en este podcast. Ese es un chisme que les tenía sobre la relación entre chisme y videojuegos. Pero quiero decirles, hay estudios bien interesantes, no se los pierdan, sobre la relación del chisme en la sociedad. Vale la pena, vale la pena. Hoy con la inteligencia artificial que está ahí para ayudarnos a encontrar más material, búsquenlo. A propósito, uno de los temas en uno de mis próximos podcasts, no podía ser otro, será o versará sobre inteligencia artificial y videojuegos y su interesante relación. Eso será tema de otro podcast. De momento me resta invitarlos a que me visiten acá en YouTube. Ya han visto
trato de traer contenidos todos los días sobre juegos, podcast sobre el tema, review de juegos, short de juegos, que me encanta hacerlos, y cada vez veo que la gente se está conectando con mi propuesta, donde hablo en breve sobre por qué considero que son juegos sabrosos para disfrutar. Visíteme también en Instagram, en TikTok. Como son afortunadamente tantos juegos, ni siquiera repito contenidos, ¿sí? Porque en Instagram y en TikTok son otros videojuegos los que refiero, ¿sí? En Twitch son otros, y ahí los exploro un poquito más también. Así que, mis amigos, me despido de momento, pero simplemente para decir, ¿sabe qué? Si quieren, en otra época uno hablaba, cambien el canal y me van a encontrar en otro canal. En este momento es, si quieren, visiten las otras plataformas: Instagram, TikTok, Twitch, o si quieren acá, YouTube Short, y van a encontrar otros contenidos míos. No olviden que si esto les ha gustado, háganme ese please, suscríbanse si les gusta, si les llama la atención. Si no, pues yo no me voy a enojar. Gracias por haberme visto en esta ocasión, y ojalá nos sigamos viendo, por supuesto. Y es más fácil cuando se suscriben y activan la campanita, y van a ver que ahí estaré permanente. Pero también, si quieren verme en otros escenarios, también estaré en Twitch, también estaré en Instagram, también estaré en TikTok, también estaré compartiendo en conferencias, en encuentros, porque vivo por y para esto. Me llena, me da muchísima vida. Mis queridos amigos, muchísimas gracias, y nos veremos en otra ocasión, más pronto de lo que ustedes imaginan. Chao, chao. Hasta pronto. Siempre